a un modelo ya dualista propiamente. ¿Por qué? Porque en el caso del modelo español, que tiene, si bien es cierto, tiene una junta central electoral, si bien es cierto que cuenta con una junta central electoral, parte de las funciones electorales, ¿no? Referidas, por ejemplo, a la identidad y elaboración del padrón, así como la parte logística para el diseño de las boletas electorales, ¿no? Recae en el Ministerio del Interior, ¿no? En la dirección electoral adscrita al Ministerio del Interior. Lo mismo pasa con la Argentina, por ejemplo, ¿no? Los órganos electorales de la Argentina no tienen una autonomía constitucional propiamente establecida, sino que son órganos que tienen autonomía funcional, pero que están adscritos a otros poderes públicos del Estado, ¿no? Como lo son el Ministerio del Interior y el Ministerio y el Poder Judicial. Un tercer modelo, ¿no? Radica en asignar dicha tarea, o sea, la función electoral del Estado, organismos especializados y permanentes, ajenos a la repartición tradicional de las potestades del Estado, o sea, ajenos al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Y claro, y dentro de esta idea surge pues el modelo tricefálico, que es el peruano y es el único en el mundo. Es el único, el Perú tiene un diseño, ¿no? Dentro de su estructura, al que se le asigna la función electoral del Estado, ¿no? Integrado por 3 organismos constitucionales autónomos, ¿no? Es el único país que tiene un sistema tricefálico, con 3 cabezas, ¿no? Y como otrora el maestro Juan Chávez Molina llamaba, pues, ¿no? El cancerbero de 3 cabezas, ¿no? Otra opción es la que tienen México y Argentina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso, o sea, la opción radica en asignar las subfunciones electorales tanto a organismos autónomos especializados como organismos adscritos a algún poder del Estado, ¿no? Este es un modelo en realidad mixto, ¿no? Por lo general se trata de un modelo mixto, es el caso de México, que tiene un INE, aquí le he puesto IFE, perdón, es INE, y un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrito al Poder Judicial, por supuesto, ¿no? O sea, una parte de la estructura del Poder Judicial se aboca a desarrollar toda una línea de impartición de justicia electoral, ¿no? Y en el caso del Instituto Nacional Electoral, que antes era federal, ¿no? Se ha dado, pues, digamos, una centralización del órgano que tiene las funciones administrativas, logísticas, electorales. O sea, la OMPE de México, que antes existía como órgano autónomo en cada entidad, en cada una de las 32 entidades federales, ¿no? Ha tomado forma nacional a efectos de que las entidades, a efectos de que las dependencias estatales, ¿no? Tengan pues un órgano, un mando superior de alcance nacional. Ahí está, más claro el término, ¿no? Claro que lo nacional a veces va un poco en contradicción con lo federal, ¿no? Precisamente en el esquema federal lo que se quiere es de que cada entidad federal maneje de manera autónoma y estadual distintas funciones que le atañen, ¿no? Entonces, fue muy discutida esa reforma en México, ahora que recuerdo, durante la década pasada. Y claro, pues, ¿no? México tiene, ¿no? 2 órganos, un, un, un Tribunal Electoral de la Federación, ¿no? Otrora TRIFE, ¿no? Y un Instituto Nacional Electoral, otrora IFE, ¿no? Y ambos, pues, uno se encarga exclusivamente de impartir justicia electoral y el otro, pues, sí ejerce todas las funciones logísticas y administrativas electorales, ¿no? Aquí sí existe una clara división entre lo jurisdiccional y lo administrativo electoral, casi como existe también en el diseño ecuatoriano, ¿no? La diferencia es de que en el diseño ecuatoriano, pues la impartición de justicia electoral no recae en una división del Poder Judicial, sino en un órgano constitucionalmente autónomo. En Argentina existen dos Doctor, órganos, ¿sí?
Doctor, quería hacer una pregunta, pero A ver, adelante. qué, qué tan autónomo resulta ser un organismo como en el caso peruano, cuando el presidente es nombrado o es designado por la Corte Suprema de Justicia? O sea, es un poco la figura como una Cuba, pero no finalmente, pero finalmente en la práctica resulta estar supeditado también a un ámbito jurisdiccional, ¿no le parece? Sí, efectivamente, ¿no? Pero no olvidemos que el jurado es un órgano colegiado. O sea, funcionalmente las decisiones que adopta no dependen exclusivamente de su presidente, sino de una mayoría que respalde la existencia de una resolución. Con 3 votos en el jurado, como son 5 miembros, con 3 votos hay una resolución. Y no siempre votan por unanimidad. En este último proceso electoral, en el caso de la aplicación de la novena disposición, ¿no? De la cláusula novena, de la novena disposición transitoria referida a la exclusión por omisión de datos que estaban adscritos en fuentes de base o registros públicos, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones en distintos casos emitió un voto singular distinto al de la mayoría, ¿no? Hay situaciones donde confluyen los 5 votos, se vota por unanimidad, hay situaciones donde existen votos singulares, ¿no? Donde el presidente conforma mayoría o conforma una minoría. Además, cuando el presidente del Jurado Nacional de Elecciones asume funciones, solicita licencia al Poder Judicial. Claro, son mecanismos institucionales para, digamos, dar o garantizar la autonomía que puede tener el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, si a pesar de esas garantías institucionales para dotar de mayor autonomía o garantizar, si valga la redundancia, de mayor autonomía al Jurado Nacional de Elecciones, si a pesar de esas garantías institucionales subyacen vínculos, pues, de dependencia, ya pues es otra cosa que conllevaría ya a un nivel de responsabilidad del titular del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero esa es una situación hipotética y en caso de cualquier cuestionamiento debería pues de investigarse. Pero lo que yo quiero resaltar es que institucionalmente las condiciones legales para que se garantice esa autonomía están dadas por la Constitución y por la ley orgánica. Sé, sin embargo, que en anteriores gestiones hasta ahora no han existido cuestionamientos en la contratación de personal, porque ese es un tema de conocimiento público, ¿no? De dominio público, en donde se ha identificado pues, que en determinada gestión se contrató a que sean parte del órgano electoral a ciudadanos que tenían un vínculo parental con miembros de la Corte Suprema, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema aislado que tiene que investigarse y que en todo caso, pues no existe ningún elemento que nos lleve a la conclusión que esa situación influyó en los resultados electorales, ¿no? Sin embargo, pueden, sí, dependiendo de cada caso, constituir alguna infracción a las normas que regulan el control y correcto funcionamiento de las instituciones, o en todo caso una infracción al Código de Ética de la Función Pública. ¿Alguna otra pregunta sobre eso? ¿Alguien iba a intervenir? ¿Sí? Doctor, buenas Sí, noches. Sí, doctor. buenas noches. Estábamos viendo acerca de cómo se depuran los patrones electorales a través de la RENIEC, ¿no? Ujú. Si usted, no sé si hay algunos casos de exalcaldes que han sido, en algunos, valga la redundancia, en algunos casos han sido sentenciados, por ejemplo, por peculado de uso, o lo que fuere. Ujú. Ellos presentan su acción de amparo y consideran de que pues, son rehabilitados y si no les dejan participar a través del Jurado Nacional de Elecciones, simplemente con el amparo pretenden ellos pues, volver a que se les restituyan los derechos. Eso no sé si usted lo ha
podido contemplar también durante su experiencia. Muchas gracias. Gracias por la pregunta porque me ha generado una nostalgia, ¿no? Si hay pocos estudiosos del derecho electoral que han defendido la irrevisabilidad de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones que están contempladas en los artículos 142 y 181 de la Constitución, ¿no? Están los artículos en coautoría, ¿no? Con diversos profesionales entendidos en la materia. Y y hay varios artículos, papers que se escribieron en su momento ya a contracorriente de una fuerte doctrina, ¿no? que desarrolló el Tribunal Constitucional, la doctrina en la que no existen ninguna zonas de invulnerabilidad al control constitucional. Y sobre la base de esa doctrina, el Tribunal Constitucional hizo un precedente vinculante, claro, tomando como base pues jurisprudencia no vinculante sentada en anteriores casos, ¿no? Desde el caso de Genaro Espino Espino versus el Jurado Nacional de Elecciones, el caso de Max Ramírez, expresidente regional de San Martín versus el Jurado Nacional de Elecciones, hasta que se llega al caso de Andrés Lizana Puelles versus el Jurado Nacional de Elecciones, y en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el recurso, en el RAC, en el recurso de agravio constitucional interpuesto por Andrés Lizana Puelles versus las resoluciones del Poder Judicial que le denegaron la demanda de amparo interpuesta, ¿no? Es que el Tribunal Constitucional emite ese precedente vinculante en el expediente 54, ¿no? Y en donde señala el Tribunal Constitucional que los jueces, o sea, deben de defender los derechos fundamentales, declarando fundadas demandas de amparo cuando se advierta que el Jurado Nacional de Elecciones vulneró algún derecho fundamental o la resolución que emitió no se ajustaba al debido proceso. Y claro, ¿no? Yo defendí esa tesis en defensa, valga la redundancia, de la irrevisabilidad de las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. No obstante ello, debemos ser conscientes de algo, que la administración de justicia como obra humana puede ser falible. Y una vez que el Tribunal Constitucional ya sentó ese precedente vinculante, pues lo resuelto ya como contiene una norma de legislación positiva que hace el Tribunal Constitucional a través de un precedente vinculante, entonces pues ya queda habilitada la opción de la demanda de amparo, ¿no? De las demandas de amparo. Y estas demandas de amparo se interponen, como digo, siempre y cuando lo resuelto en sede electoral, pues no se ajuste a los criterios ya sentados, por ejemplo, por la justicia constitucional, ¿no? En todo caso, el amparo sirve como un mecanismo de defensa de derechos, ¿no? Ante la falta de adecuación de los criterios electorales a los criterios constitucionales. Ello que ha traído como consecuencia, ¿no? Que el derecho electoral peruano se asemeje un poco más al derecho español, ¿no? Porque en el derecho español el derecho electoral es parte del derecho constitucional. En México y en Perú y en otros países latinoamericanos, por el propio diseño institucional de la función electoral del Estado que les estoy mostrando, pues el derecho electoral ha tenido pues un desarrollo mucho más autónomo del derecho que el derecho constitucional, ¿no? En España el derecho electoral se considera como parte del derecho constitucional o del llamado derecho político. Respecto a esos casos, pues evidentemente la justicia constitucional tiene un gran reto. Y un gran reto, ¿por qué? Porque a mi juicio aún no ha sido capaz de ser la garante de los derechos fundamentales. Precisamente esa vinculación existente
entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial, pues ha hecho que inclusive a la fecha muchos amparos electorales no hayan sido resueltos. Y amparos electorales de personalidades cuyas listas han ganado la elección. Ojo, no les estoy hablando de amparos que se pueden resolver perfectamente con la sustracción de la materia, porque ya el objeto que se persigue con el amparo, claro está, interpuesto por un derecho que en su momento se vulneró, ya una vez que se pronuncia la voluntad popular, ya no tiene pues objeto, digamos, hacer que cese la afectación y restituir el derecho, ¿no? Porque ya simplemente ya se produjo el resultado electoral, ya la autoridad está en funciones y carece, y es imposible jurídicamente devolverle a un candidato excluido su condición de candidato, porque ya el proceso concluyó y ya se produjo la preclusión, ¿correcto? Hay situaciones donde sí se puede corregir, donde sí se puede restituir el derecho afectado, y situaciones donde ya no. Pero es un tema que en realidad tiene que discutirse con mayor profundidad en el ámbito legislativo y puede ser objeto de una reforma constitucional también. O sea, la gran paradoja es, ¿no? La gran pregunta, y que es una paradoja, ¿para qué mantengo en un sistema de administración de justicia electoral un proceso de amparo cuando ya no se puede restituir el derecho afectado? El Tribunal Constitucional en su precedente vinculante ha sido muy claro, ¿eh? Dice que cuando ya haya precluido, ¿no? La etapa en la que se vulneró el derecho, igual se sigue el proceso de amparo, pero con el propósito de determinar las responsabilidades de quien hubiese vulnerado el derecho fundamental. Pero aún así, en ese extremo, aún no existe una ley que regule las consecuencias jurídicas con meridiana claridad. Hay una ley que señale que quien infrinja un derecho electoral deba ser destituido del ejercicio de su cargo, o que se imponga una sanción efectiva, aunque sea pecuniaria, como sí le imponen los organismos electorales cuando sancionan una publicidad hecha en un lugar prohibido. Si se quiere mantener una demanda, un proceso de amparo electoral, entonces tienen que existir mecanismos para que, una vez determinada la responsabilidad del infractor, pueda aplicarse una sanción ejemplar. A veces la responsabilidad del infractor no recae en un órgano decisor dentro de la Administración de Justicia. A veces recae en un fiscalizador electoral. A veces recae en un directivo del órgano electoral. Pero en tanto no exista una norma que sancione en ese tipo de situaciones a la autoridad que cometió la infracción, entonces pues el amparo electoral va a quedar debilitado, ¿no? Hay casos en donde la parte afectada ganó el proceso, pero luego cómo hace efectivo el resarcimiento, o sea, la reparación civil que debe existir, ¿no? ¿No? Es todo un tema que ya seguro alguno de mis colegas en la publicación de algún texto lo va a explicar, ¿no? Pero como una herramienta de control de las decisiones electorales para que éstas se ajusten a los criterios establecidos por la justicia constitucional, el amparo electoral tiene cierta lógica, ¿no? Y también hay que examinar desde distintas aristas, ¿no? Cómo es que se aplica el amparo electoral una vez que ya precluyó, ¿no? La etapa en la que se produjo la afectación del derecho fundamental, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que debe de sentarse un criterio para que la, el sustento y la decisión que no se ajusta a la protección de los derechos fundamentales no se vuelva a repetir. Hay casos
por ejemplo, ¿no? Como el de el señor, como el caso del señor Rolando Solís Casillas, ¿no? Que ganó un amparo, ¿no? Y luego vuelve a postular, el jurado lo vuelve a excluir, y claro, tuvo que hacer valer su amparo para que lo restituyan a la contienda electoral. Pero ante casos similares, el jurado no ha concedido el derecho a postular a otros candidatos. O sea, lo que les ha dicho es, sigan la ruta del señor Rolando Solís Casillas, litiguen, ¿no? Obtengan un amparo a su favor y ahí recién pueden postular. Si esas personas quisieran ser candidatas, pues creo que deberían ya interponer su demanda de amparo, ¿no? Para que en el próximo proceso electoral cuenten con la misma protección jurídica que el señor Rolando Solís Casillas. Pero ahí surge una gran pregunta. Esos precedentes sentados por el Tribunal Constitucional no deberían de aplicarse a casos análogos sin obligar a los ciudadanos a irse a un proceso de amparo donde se sabe que lo va a ganar, porque ya existe un precedente del Tribunal Constitucional. Esos son problemas que tienen que solucionarse, ¿no? Y que son situaciones muy ricas para sustentar reformas electorales y también, digamos, actualizar la legislación electoral, ¿no? Porque la jurisprudencia es muy interesante, pero nos lleva también a replanteamientos. No es malo, ojo, es muy positivo, porque es parte de la evolución del derecho electoral, que no se podría lograr en aquellos sistemas políticos que no tienen elecciones competitivas, como en el caso de aquellos que están sometidos a los autoritarismos, pues, ¿no? Que van a tener el desarrollo de un derecho electoral como el nuestro en la vida, o como el de México, ¿no? Que mal que bien, no tiene pues también un continuum democrático. O sea, me refiero de elecciones periódicas en cargos de elección popular. Perdón, antes de pasar a esta página, a la siguiente página, no terminé con lo de Argentina. Argentina tiene una Cámara Nacional Electoral, ¿no? Adscrita al Poder Judicial de la Nación. Y también tiene una Dirección Nacional Electoral adscrita al Ministerio del Interior. O sea, la función electoral recae en dos organismos que están subordinados a dos poderes clásicos del Estado, ¿no? Y con ello, pues, grosso modo, estamos acabando con los modelos que existen en América Latina, ¿no? Y qué decir de los europeos, ¿ah? En muchos países europeos no existe organización electoral constitucionalmente autónoma. Lo que existen son divisiones dentro de los poderes clásicos que se encargan de llevar a cabo las elecciones, ¿no? Y efectivamente, pues ahí cobran mayor importancia el Poder Judicial del país, así como el Ministerio del Interior, que se encarga, pues, de todo lo que es de llevar el registro civil de las personas, que es la base para construir un padrón electoral. Esta es una estructura, un organigrama, ¿no? Institucional del Tribunal Electoral de Panamá. ¿Por qué pongo como ejemplo el órgano electoral de Panamá? Porque es un órgano que está constituido como un poder electoral. Aquí en el Perú, durante la vigencia de la Constitución del 79 y de 1933, uno de ellos, un comentarista famoso, que es el doctor José Pareja Pasoldán, hablaba del poder electoral, ¿no? Y claro, ¿no? Se asociaba al Jurado Nacional de Elecciones como el órgano que encarnaba el poder electoral del Estado. Pero otra cosa muy distinta es constituir la función electoral del Estado dentro de la estructura del Estado como un poder electoral. Porque si ustedes ven este organigrama, aquí existen a cargo del Tribunal Electoral de Panamá, ¿no? Jurisdicción penal electoral. O sea, existen órganos jurisdiccionales electorales dentro de la estructura electoral, dentro de este tribunal, que sancionan los delitos electorales. Existen juzgados administrativos electorales, ¿no? O sea, para resolver casos de justicia administrativa electoral, o sea, contenciosos electorales, ¿no? Existen un centro de estudios
y monitoreo digital, una dirección administrativa, un instituto de estudios democráticos, ¿no? Una dirección de auditoría interna, una oficina de seguridad informática, como organismos de línea, ¿no? Desde el Pleno, claro, es un órgano colegiado, evidentemente, y una dirección ejecutiva institucional. Tiene como un órgano de línea también una secretaría general, una dirección de planificación, ¿no? Una dirección nacional de registro civil, que sería el RENIEC incorporado, ¿no? Una dirección nacional de cedulación, ¿no? Que tiene a su cargo proyectos especiales, un departamento de investigación de unidad ciudadana, una dirección nacional de organización electoral, ¿no? De organización de los procesos electorales. Ahí está la OMPE, pues, ¿no? Está la OMPE de Panamá como una dirección nacional de organización electoral. Está el RENIEC de Panamá también adscrito a este órgano electoral como una dirección nacional de registro civil, ¿no? Entonces las subfunciones electorales están concentradas en un solo organismo electoral, al extremo que tiene una jurisdicción penal electoral, ¿no? A su cargo, ¿no? Que es independiente del Poder Judicial, ¿no? El objetivo de colocar este organigrama es precisamente que ustedes puedan diferenciar cómo el diseño de la estructura electoral del Estado, pues puede variar, cómo el diseño puede, definitivamente marcar la presencia y acción del órgano electoral, ¿no? Evidentemente, este diseño tan amplio, con tantas dependencias, va a ser distinto, como podemos ver, al diseño contemplado por al diseño que tiene el Consejo Nacional Electoral de Colombia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un organigrama mucho más sencillo, porque se entiende que este órgano adscrito al Poder Judicial de los Estados Unidos mexicanos, pues únicamente desarrolla la labor de impartición de justicia, ¿no? Y por supuesto que va a tener, pues, dependencias administrativas, ¿no? Dependencias logísticas que van a ser órganos de apoyo para aquellos que van a cumplir el rubro central de este tribunal electoral, que es impartir justicia, ¿no? Y claro, van a tener órganos de asesoría, órganos de apoyo, ¿no? La escuela judicial electoral para capacitar a los propios jueces electorales, ¿no? La Defensoría Pública Electoral también, ¿no? Como un órgano como una OGMA, ¿no? Del Poder Judicial, ¿no? Pero circunscrita al ámbito temático electoral, ¿no? Y claro, evidentemente, un órgano de línea, ¿no? Va a ser la jefatura, bueno, la jefatura suprema la tiene la Sala Superior, ¿no? La Sala Superior, y integrada por sus magistrados ponentes, y las salas regionales. Las salas regionales o macro-regionales, ¿no? Que contemplan la atención de impartición de justicia a varias circunscripciones estatales, ¿no? Y bueno, otro diseño lo vamos a ver en el organigrama, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, ¿no? Que es mucho más sencillo, ¿no? Tiene sus comisiones, su Contraloría Electoral, tiene sus direcciones, su secretaría, ¿no? Una dirección general de estrategia tecnológica, una dirección general de registro electoral, ¿no? Ellos también son un órgano que concentran las funciones electorales, ¿no? Y claro, ¿no? Pero tienen una estructura mucho más sencilla, ¿no? Con menos organización burocrática, pero digamos con un nivel de eficacia también impresionante, ¿no? Porque
si hay un país en donde menos noticia ha generado los cuestionamientos a los procesos electorales, es Costa Rica, ¿no? Que inclusive le equiparan a la Suiza latinoamericana, ¿no? Aquí tenemos el caso de Colombia, ¿no? Pero el caso específico del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Porque la registraduría contempla todas las funciones administrativas y su organigrama es muy similar al de la OMPE, ¿no? Pero en el caso del Consejo Nacional Electoral, que tiene pues por función la inspección y vigilancia de los procesos electorales, eh, conocer y decidir los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales y en tales casos hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales. O sea, es un órgano que tiene funciones muy similares a las que tiene el Jurado Nacional de Elecciones y tiene una estructura mucho menos compleja porque evidentemente no concentra todas las funciones que atañen al proceso electoral, ¿no? En el caso peruano, ¿no? El sistema electoral de la Constitución de 1993, ¿no? Ya pasamos a la tricefalía, ¿no? Del diseño peruano. Y esta tricefalía, pues, comprende 3 órganos que, si bien es cierto, cumplen con la finalidad del sistema electoral, que es asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, auténtica y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas, no cada uno dentro del sistema para llegar a esa finalidad general que está establecida en el artículo 176 de la Constitución, tiene una finalidad específica que fluye de su ley orgánica, ¿no? Por ejemplo, en el caso del jurado, cómo el jurado coadyuva a la finalidad macro establecida en el artículo 176 de la Constitución, ¿no? A través de una finalidad propia que es velar por el respeto y cumplimiento de la voluntad popular manifestada en las urnas. A OMPE, ¿qué le corresponde? Tiene como función esencial velar por la obtención fiel y libre de la expresión de la voluntad popular. ¿Cómo obtiene OMPE la fiel expresión de la voluntad popular? Computando, ¿no? Realizando el cómputo periodo y oportuno de las actas, ¿no? Transparenta las actas, las cuelga en su sistema, luego computa las actas de acuerdo a su protocolo de tratamiento de actas, ¿no? Y finalmente, cuando el jurado verifica que ello es correcto, luego de haber resuelto todas las impugnaciones a las elecciones, entonces el jurado, ¿por qué tiene que velar? Porque esa decisión que ha sido proclamada se respete y se cumpla con la voluntad popular. ¿Correcto? Cuando el Jurado Nacional de Elecciones, en el ejercicio de su función fiscalizadora y de impartición de justicia, ¿no? Luego de concluido ello, proclama los resultados de una elección y extiende las credenciales correspondientes, la función del jurado, ¿no? Es velar porque esa decisión, que es la voluntad popular, se cumpla. No va a ocurrir cuando se produzcan, cuando se declare la nulidad de un proceso electoral. Ello no va a ocurrir definitivamente, porque la nulidad quiere decir que el proceso, que la manifestación de los electores en las urnas no han seguido los procedimientos debidos para que se respete la voluntad popular, ¿no? Parece un trabalenguas, ¿no? Pero eso es así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El artículo 185 de la Constitución señala que el escrutinio es público y es ininterrumpido. ¿Qué pasa cuando por los disturbios que pueden existir en un local de votación en el que se destruyeron, ¿no?, las actas y las ánforas, ¿no? El escrutinio dejó de ser continuo. Se ingresa pues a una causal de nulidad por graves irregularidades producidas, ¿no?, por situaciones externas o internas a la mesa de sufragio. Y claro, ¿no? Y la nulidad es inminente. Y en esos casos, pues, la voluntad popular no se pudo procesar conforme a las garantías institucionales previstas en la Constitución o a los procedimientos establecidos por ley, ¿no? RENIEC
¿cuál es la función electoral de RENIEC, ¿no? Encargada de mantener el registro único de identificación de las personas, ¿no? Y con tal fin desarrollará las técnicas y procedimientos automatizados que permitan el manejo integrado y eficaz de la información. Pero la finalidad de RENIEC en términos electorales es actualizar y depurar el padrón electoral y hacer que ese padrón electoral sea lo más fiel posible, ¿no? O respete en lo más exacto posible, ¿no? Su contenido, que quienes estén en el padrón electoral pues sean personas que realmente, primero que son personas que existen, que no son fallecidos, y segundo que se trate de personas que tienen expedito el derecho a elegir y ser elegido. O sea, personas que no se encuentren en ninguna de las causales de suspensión de la ciudadanía, que se refiere el artículo 33 de la Constitución Política, ¿no? Una garantía institucional de la imparcialidad del Jurado Nacional de Elecciones es precisamente su composición, que proviene de la elección de distintas instituciones y organizaciones estatales y de la sociedad civil, vinculadas al mundo jurídico, ¿no? En otros países, como en México, el Instituto Nacional Electoral, pues, tenía una conformación que venía, pues, de la elección de representantes a cargo de los partidos políticos, ¿no? Entonces, pues, digamos que en ese tipo, en ese tipo de situaciones, imagínense en nuestro contexto la elección de miembros, ¿no? En un sistema de partidos que es volátil. O sea que los partidos que existen en este momento pueden dejar de existir en la siguiente elección, ¿no? Entonces, pues, digamos, una situación en la que no se contaría con garantías plenas de autonomía e imparcialidad del órgano que va a impartir justicia, ¿no? OMPI y RENIEC no son organismos colegiados, son organismos que ejercen sus funciones en base a la decisión de un titular que es elegido por la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Distribución de la función electoral del Estado, ¿no? Se desagrega en varias subfunciones esta función electoral del Estado. Funciones fiscalizadoras, de supervisión, que también las tiene OMPE, y fiscalizadoras del proceso y del padrón electoral, que las tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Hay funciones jurisdiccionales, como la impartición de justicia, ¿no? Hay funciones administrativas que van desde el registro de organizaciones políticas al registro de afiliados, ¿no? Entre otras, hay funciones registrales también, administrativas de carácter registral, ¿no? Normativas también, porque de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo general y a la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, pues el jurado, para poder cumplir con sus funciones, tiene la facultad de emitir disposiciones, instructivos y normas de nivel reglamentario, ¿no? Lo mismo pasa con OMPE y con RENIEC. Hay una función educativa también, ¿no? Que es compartida con la función de capacitación y de educación que imparte la OMPE, ¿no? Por eso es que ambos organismos electorales cuentan con una dirección o una gerencia de educación electoral, ¿no? La educación de OMPE se intensifica durante los procesos electorales, porque OMPE tiene que educar a los electores. Tiene que educar a los electores para que los electores sigan y respeten los protocolos de emisión del voto. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, también coadyuva a ese tema, porque el jurado vela porque todos los actores electorales cumplan con el respeto de los procedimientos, ¿no? Pero también el Jurado Nacional de Elecciones capacita durante el periodo electoral no solo a electores, sino a dirigentes partidarios. Capacita a personeros legales para que se eleve la calidad de la defensa de los intereses partidarios, ¿no? Imaginemos, pues, que se masifiquen, ¿no?, impugnaciones respecto a
a temas en donde ya existe una línea uniforme de la justicia electoral, ¿no? Imaginemos que ello sea así, que los personeros vayan a contracorriente de la jurisprudencia que ya ha sido claramente desarrollada por el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, pues, aumentaría, ¿no? Se aumentaría la carga procesal en los jurados electorales especiales y en el Jurado Nacional de Elecciones. Por esa razón es de que el Jurado Nacional de Elecciones, acertadamente, no en todos los casos, pero sí en algunos, acertadamente, ha optado por resolver recursos de apelación a través de autos y no a través de resoluciones que tienen pues que emitirse previa audiencia, previa convocatoria a audiencia pública, ¿no? El jurado ha optado por recurrir a autos para resolver cuestiones de fondo que ya tienen un sustento en su propia jurisprudencia, ¿no? ¿No? Acá están las funciones, la descripción de las funciones constitucionales del Jurado Nacional de Elecciones, está la fiscalización, ¿no? La administración, el mantenimiento y custodia del registro de organizaciones políticas, el velar el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas, y nos damos cuenta que en la naturaleza de cada una de estas funciones, tanto las establecidas en el artículo 178 de la Constitución como en el 184, pues hay funciones jurisdiccionales y administrativas, y hay funciones administrativas y jurisdiccionales también, de naturaleza administrativa y jurisdiccional. En consecuencia, no es cierto, como durante un tiempo se vino diciendo, que la existencia de los tres organismos electorales responde a una división rígida entre lo administrativo y lo jurisdiccional. Eso no es real, ¿no? Las motivaciones fueron otras, ¿no? Evolución histórica de las últimas leyes electorales, ¿no? No olvidemos que el primer grueso de desarrollo de la legislación electoral contemporánea nace en 1931, cuando la Junta Central de Gobierno, encabezada por el doctor David Samanes Ocampo, luego de que Sánchez Cerro diera el golpe de Estado a Augusto Bernardino Leguía, ¿no? Esa junta pues convoca a un conjunto de expertos para que diseñe una estructura electoral, ¿no? Y esa junta integrada por por Luis Valcárcel, Luis Alberto Sánchez, Alberto Arcaparró, entre otros ilustres de esa época, pues concluyeron en que se debía crear el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y así fue, ¿no? Que en la Constitución de 1933 se incorpora el Jurado Nacional de Elecciones como un órgano constitucional autónomo, ¿no? Luego, en la Constitución de 1979 se introduce ya al Jurado Nacional de Elecciones como un órgano integrante de la estructura del Estado y desarrollando pues sus competencias constitucionales, ¿no? Que no habían quedado tan específicamente establecidas en la Constitución de 1933. Y por último viene pues la incorporación del diseño con el modelo de separación de funciones entre tres organismos electorales bajo una estructura sistémica, y que a partir de ahí se da una nueva legislación, ¿no? Una nueva legislación electoral con periodos de reforma claramente establecidos en el tiempo, ¿no? Reformas, ¿no? Durante el periodo 2016-2017, ¿no? Una de esas fue la ley de dádivas, ¿no? Que fue una norma que en la elección general del año 2016 sirvió como sustento para, digamos, excluir algunos candidatos de la contienda electoral. No fue una norma que se aplicó de una manera muy drástica, cuando en realidad no debió aplicarse porque había sido dada después de la convocatoria a elecciones, ¿no? Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones la aplicó, ¿no? Se han dado reformas durante el periodo 2018-2020
las leyes que estatuyen las elecciones primarias, ¿no? O sea, leyes que modifican la ley de organizaciones políticas y la ley orgánica de elecciones para regular las elecciones primarias y también para regular la constitución de las organizaciones políticas, ¿no? A través del establecimiento de mayores requisitos para ello, ¿no? La ley 30.995 y la ley 30.998, que son las que más recuerdo, ¿no? Coadyuvaban a ese propósito, ¿no? Luego vienen reformas ad hoc, ¿no? Para el contexto de las elecciones extraordinarias 2020 y 2021, ¿no? La ley 31.098 fue una ley pues que modificó la ley de organizaciones políticas precisamente para establecer disposiciones transitorias, una séptima disposición transitoria en la ley de organizaciones políticas, a partir de la cual se regulaba todo el proceso de elecciones internas y que dejaba esta ley en suspenso las reglas de las elecciones primarias. Porque es muy importante reflexionar sobre la ley 30.998 y 30.995, porque esas reformas legales fueron impuestas en un contexto donde el presidente de la República pidió la confianza al Congreso de la República, ¿no? Y en el que ya el Congreso de la República, me refiero al Congreso de la República 2016-2021, que no llegó al 2021 porque fue disuelto en septiembre del 2019, ya como ya se había, no se había otorgado la confianza, mejor dicho, se había censurado, si más no recuerdo, a un gabinete. Entonces, pues ese Congreso tuvo que aprobar con un gatillo en la 100 dichas reformas. Entonces no se dio en realidad un debate pleno en igualdad de condiciones. ¿Por qué son importantes las reglas electorales? Como cualquier ley, pero ¿por qué especialmente las reglas electorales? En principio porque son reglas que deben expresar la voluntad popular que en ese momento estaba dada o conferida a un Congreso de la República. Una ley con un amplio debate y en condiciones de igualdad es necesaria para que se pueda cumplir lo que dice Rousseau en el contrato social, la ley como una expresión de la voluntad general. Si todos los que integran una comunidad no se ponen de acuerdo en las leyes que van a aprobar, entonces la ley va a tener un defecto de origen y no se va a cumplir. Cuando todos los miembros de una comunidad están con capacidad de autorregularse, están de acuerdo en las reglas de juego que van a regir el funcionamiento de la casa, el funcionamiento de la comunidad, el funcionamiento de su comunidad, que es el hogar donde viven, entonces pues va a haber un compromiso con el cumplimiento de esas reglas. ¿Correcto? Pero cuando ese presupuesto no existe, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a dar la situación de que los copartícipes en la aprobación de la norma, que no estuvieron de acuerdo, se van a resistir a cumplirla. ¿Y qué es lo que ha pasado durante estos años con la ley que aprobaba las elecciones primarias PASO, ¿no? Que importaron el modelo argentino al Perú? Las PASO ahí en Argentina y de allá las traí, y de allá la trajeron, sin que haya un debate pleno, equitativo y libre con los en el Congreso de la República, que tenía un gatillo en la 100 de discrepar o de no aprobar las reformas presentadas por el Poder Ejecutivo y respecto a las cuales se había pedido confianza. ¿Qué debate abierto y equitativo? La consecuencia es la que hemos visto, es que se han emitido normas suspendiendo la aplicación de las elecciones primarias, de las primarias. Y es muy probable
que en este contexto de crisis política en la que se quiere reducir el mandato de las autoridades elegidas para convocar a nuevas elecciones generales, a otras elecciones generales, pues se vuelva a suspender las elecciones primarias, porque esas elecciones conllevarían a realizar un proceso electoral que hace que el mismo proceso sea mucho más largo y no podamos contar con autoridades elegidas en un menor tiempo posible como las circunstancias lo exigen. Pero parte de ello, muy independientemente de la situación coyuntural por la que atravesamos, hay una resistencia real de las organizaciones políticas de aplicar las disposiciones respecto a las elecciones primarias. Primero, porque no responden a la realidad, a esa regla no responden a la realidad de los partidos políticos. Y segundo, porque establecen una regla que es eliminatoria, una regla que es excluyente de partidos a la etapa final de la elección de la presidencia de la República y de los representantes al Congreso. Es una ley que va contra el sentido de generar puentes entre las organizaciones políticas en que se fomente la alianza y asociación de las derechas y de las izquierdas y que se lleve a cabo pues una elección a dos bandos y de ser posible con un triunfo en primera vuelta, ¿no? Cosa que en las últimas elecciones no ha ocurrido, pero que nos ha llevado a puntos muy trágicos. Porque miren, de los resultados electorales del año 2000, desde el 2001, 2006 y 2011, las organizaciones políticas que llegaron, si bien no tuvieron mayoría en el Congreso, no fueron fuerzas hegemónicas, sino primeras o segundas minorías, ¿no? El APRA cuando fue gobierno fue segunda minoría, porque la primera mayoría la obtuvo UPP, que llevó a la candidatura de Ollantumala. En el año 2011, Ollantumala no logra la mayoría parlamentaria, o sea, no logra los 66 escaños, pero sí logra una representación parlamentaria que no era endeble. Y se pudo concluir los periodos gubernativos de 5 años. Pero en estos dos últimos procesos electorales, pues, hemos tenido serias dificultades, ¿no? El sistema electoral nos ha dado como resultado un gobierno compartido, un partido que ganó el Ejecutivo y un partido distinto que ganó el Legislativo, un hecho histórico e inédito, ¿no? Y nos ha traído como correlato, pues, una elección muy competitiva donde la administración de justicia electoral cobra una mayor importancia. En situaciones donde hay un empate técnico, la justicia electoral tiene que actuar con un mayor rigor. El caso vivido por el Perú es muy similar al caso que vivió México en sus elecciones presidenciales del año 2006. Muy parecido, ¿no? En donde a consecuencia de un empate técnico y de un mal manejo del proceso de cómputo de votos, el candidato perdedor, actualmente presidente, no quiso reconocer al candidato que ganó la elección, ¿no? Entonces, cuando existen ese tipo de situaciones de una elección tan competitiva, los organismos electorales tienen que actuar con la mayor transparencia posible, porque del resultado de la elección y de la actividad de la Administración de Justicia va a depender la legitimidad del gobierno. Hay situaciones en las que no es suficiente que el organismo electoral proclame, sino que hay situaciones fácticas en donde las percepciones pueden ser un fundamento para desconocer la autoridad, el mandato de una autoridad elegida, ¿no? Entonces, son las lecciones que nos quedan y que
debemos de corregirlas, porque el funcionamiento de los organismos electorales, como cualquier obra humana, puede ser perfectible en el tiempo. Por eso somos una democracia que estamos en permanente transformación y evolución, como cualquier país democrático, ¿no? Con cierta estabilidad democrática y continuo democrático del mundo. Bien, hasta aquí hemos desarrollado todos los componentes, de esta presentación. Y voy a dar la pregunta para que ustedes la puedan contestar en el chat, ¿no? Ya les expliqué la metodología en la sesión pasada en base a una opinión técnica. Aquí la opinión técnica escogida arbitrariamente por la cátedra, ¿no? Es en base a un artículo del doctor Fernando Tuesta Soldevilla, publicado en El Comercio. Es un artículo breve, es un artículo bueno, periodístico, ¿no? De corte periodístico, pero de contenido técnico electoral, ¿no? Donde se intitula Una propuesta de elecciones, Fernando Tuesta Soldevilla. Este artículo fue publicado el 16 de enero del 2023, o sea, después que los representantes del Poder Ejecutivo y de los organismos electorales sustentaron la propuesta de adelanto de elecciones, ¿no? Señalando que se debía de respetar los plazos y los procedimientos electorales. Y luego, después de todos los problemas que se han suscitado, después de toda esta lucha, ¿no? que se ha dado en un contexto de diferencias políticas, ¿no? Se presenta un artículo en el que razonablemente se señala que se pueden realizar elecciones en un tiempo mucho más corto que los 270 días que imponía la legislación electoral vigente. Situación que antes de que Fernando Tuesta Soldevilla publique este artículo, pues ya la había expresado, ¿no? Cuando fui invitado a la Comisión de Constitución, ¿no? Por una sencilla razón, ¿no? Si en el año 1997 la norma decía que el presidente de la República convocaba elecciones generales entre 120 a 150 días antes de la elección, si eso ocurría en el año 97, con más razón puede ocurrir en este tiempo en el que se supone que la modernización debe llevarnos a la simplificación de los procedimientos, no a la complejidad de los procedimientos, a complicar los procedimientos, ¿no? Entonces, pues surge también en esa línea una propuesta razonable, ¿no? Que felicito porque en realidad ha sido parte de una reflexión de una persona, de un gran profesor universitario y tratadista que al comienzo de su discurso defendía la inexorable aplicación de las elecciones primarias, ¿no? O sea, no ha sido fácil tampoco para el doctor Tuesta, digamos, presentar una propuesta que va contra algo que él mismo ha defendido, ¿no? Que es la existencia y aplicación de las primarias PASO. Bien, entonces la pregunta sería, ¿no? Ante la crisis, ¿es posible flexibilizar los plazos para realizar elecciones con una anticipación de 20 días antes del día de la elección? Es una idea fuerza. Si eso es así, la pregunta es, ¿por qué las instituciones públicas que se presentaron en el Congreso negaron esa posibilidad? Es una pregunta sencilla, ¿no? Para que ustedes efectúen, es una pregunta de opinión, ojo, ¿ah? No es una pregunta propiamente técnica, pero sí me gustaría que ensayen una respuesta analítica y que también comenten, ¿no? Como parte de esta actividad, comenten también, al margen de la respuesta que den, una respuesta que haya ensayado cualquiera de sus compañeros, ¿no? Dicho ello, pues queda ya la actividad descrita para que ustedes puedan participar en el foro que está alojado en la plataforma web del curso. Hasta aquí
hemos agotado los puntos de clase y quisiera pues saber si es que existe alguna otra pregunta por absolver. No sin antes pues agradecer a los organizadores de este espacio de reflexión, como lo son la Fundación Hans Seidel Stiftung y el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República. Quedo a las preguntas que ustedes estimen a bien formularme. Gracias. Doctor, buenas noches. Creo que al igual que la semana, que en la edición anterior, no hay preguntas. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, si ello es así, damos por concluida la clase de hoy y les deseo el mayor de los éxitos en su participación en el foro. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias, doctor. Gracias por absolver la pregunta. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Virgilio. Gracias. Hasta luego. Doctor, una última aclaración, disculpe. ¿Hasta cuándo hay plazo para absorber la pregunta? Bueno, como la siguiente pregunta se va a formular en la clase siguiente, yo creo que perfectamente puede absolverse hasta la próxima clase, ¿correcto? Porque ya en la siguiente clase viene la segunda pregunta del foro y ya pues no sería razonable que no hayan resuelto la primera actividad, ¿no? Ya que vamos a pasar en la siguiente clase la actividad del foro. Ajá. Ok, entonces el plazo para contestar la pregunta sería hasta la próxima clase para que los alumnos lo tengan claro y que no quede ninguna duda para continuar con el cronograma de actividades del curso. Perfecto, doctor, muchas gracias. Buenas noches y los esperamos a todos los participantes el día martes. Por favor, traten de ser los más puntuales posibles. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego.